Bien, ya nos acompaña el doctor Luis Torres, cirujano oncólogo especializado en cáncer gástrico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Salud al Día. ¿Cómo está? Buenos días. Primero, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas que uno puede detectar o cuáles son los síntomas que uno puede comprender un poco sobre esta enfermedad. Es importante siempre saber que hay síntomas generales que nosotros podemos haber escuchado con respecto a la gastritis, que es un término general que nos indica la inflamación de la mucosa o capa interna del estómago. Claro. No, estos son ardores en la boca del estómago o epigastrio, distensión abdominal, llenarse con menos comida que antes, malestar gástrico asociado a algunos alimentos, ¿no? Son síntomas generales que podemos nosotros tener asociados Claro. a este mal, ¿no? Nosotros hemos preparado aquí unas láminas para que usted nos pueda ilustrar un poco más de manera conceptual. Tenemos indigestión o molestias estomacales. ¿Cómo la podemos, en este caso, porque sabemos que es un poco complicado detectar con síntomas tempranos, pero ¿qué tiene que saber la gente que quizá está presentando estos síntomas? Lo más importante es que nosotros tenemos probabilidad. En medicina todo es probabilidad. Entonces, lo más probable que cause estas molestias es algo que nosotros habíamos ingerido, ¿no? Algo alimentario, y nosotros podemos identificarlo porque esto puede ser variable entre una persona u otra. Intolerancia a la lactosa, pacientes con intolerancia al gluten o alguna intolerancia en específico. Pero si uno retira esos alimentos de la dieta y persiste con esas molestias, van incrementándose en el tiempo, esos son los signos de alarma que uno debe Hay que identificar. poner la atención en esa situación. Pérdida de peso inexplicada. Es importante esto porque ya la mucosa del estómago puede ser inflamada, incluso puede haber un cierto grado de obstrucción. El cáncer gástrico obstruye el estómago y muchas veces la persona sigue comiendo, el estómago se distiende, pero ya va a empezar los episodios de vómitos, que son importantes tenerlos en Claro, consideración. que lo tenemos acá, ¿no? Náuseas y vómitos. Que eso ya, esos signos ya debería a nosotros ponernos en alerta y acudir automáticamente a un médico. Estos signos, no hay causa natural para que haya náusea o vómitos en una persona. Si esto se presenta, también sangrado digestivo evidenciado como unas deposiciones negras, como el betún, son síntomas ya que indican que hay algo que está pasando de forma aguda y necesita una atención oportuna y de inmediato. Y de repente la gente se asusta porque esto de aquí es que lo último es lo más común, ¿no? Que la fatiga o la debilidad. ¿Cómo diferenciarlo para que la gente no se alarme de manera innecesaria? Claro, siempre también en el sentido de la probabilidad, pues si es que uno no ha descansado bien, hay ciertos temas de estrés emocionales, pueden transitoriamente explicar algunos síntomas como este de fatiga o debilidad, pero si esto es constante, incluso hay personas que han tenido episodios de desmayo, notan cierto grado de palidez, ¿no? La piel un poco más pálida. Entonces ahí hay que pensar que algo puede estar sangrando dentro de nosotros y tener atención oportuna Doctor, también. ¿y por qué es tan complicado distinguir o detectar los síntomas que se presentan quizá en un estadio un poco más temprano? ¿Por qué es tan complejo? Uno porque son síntomas un poco generales y otro porque lamentablemente tenemos una cultura de la automedicación, de dejar pasar, de acudir solamente a tomar algunos calmantes y no buscar causa cuando tenemos algo persistente. Esta demora nos hace que ya encontremos casos avanzados, lamentablemente. ¿Y existen factores de riesgo para desarrollar cáncer gástrico? Claro, hay factores de riesgo generales. El hereditario es el menos frecuente, pero si tenemos personas de primer grado, segundo grado, familiares bastante cercanos y bastantes o varios familiares con este cáncer puede ser algún factor de riesgo, pero también factores de nuestros estilos de vida, el consumo en exceso de alcohol, el tabaco, el sobrepeso y la obesidad o alimentos muy altos en sal, grasas, comidas ahumadas, ultraprocesados, todos estos son factores que se van sumando y pueden aumentar la probabilidad del cáncer gástrico. Ahora, aquí aparece y ergue en el concepto la Helicobacter pylori. ¿Qué tenemos que saber de esa bacteria y qué tan perjudicial es para el sistema estomacal? Cuando la gastritis es persistente y no mejora con medidas comunes, que el gastroenterólogo puede dar algunos medicamentos, hay una alta sospecha que ya esta bacteria puede ser la causante de esa gastritis. Y hay que hacer una endoscopía, idealmente tomar una biopsia y demostrarlo. Tratarlo adecuadamente y controlar si ha desaparecido o no. La infección no tratada adecuadamente, persistente por el Helicobacter pylori, está asociada hasta un 89% de casos de cáncer gástrico distal. Y entonces, si ya se conoce esta progresión,
y uno se acostumbra a decir tengo una gastritis o me detectaron Helicobacter, no toleré el medicamento, no fui a mis controles, va a tener mayor probabilidad de poder desarrollar un cáncer gástrico. Para los pacientes que quizás están sintonizando Canal N o las personas que están en un estadio temprano de la gastritis, tienen que saber que hay maneras de detectarlo, de diagnosticar. ¿Cuáles son las herramientas que tienen ustedes o los procesos para poder detectar esta enfermedad? Claro, acudir al especialista, el cual va a plantear algunos medicamentos iniciales y de no mejorar va a plantear la endoscopía. No hay que tener miedo a los procedimientos invasivos, debe hacerse en un lugar adecuado, con una sedación adecuada y si es necesario tomar una porción, una muestra que es una biopsia, la cual nos va a confirmar o descartar que esté esta bacteria Helicobacter pylori o alguna lesión mayor o de sospecha que pueda haber. De estas sendas posibilidades, por ejemplo, tenemos endoscopía gástrica, la biopsia, las pruebas de imagen. Específicamente, ¿se realizan las tres o va a depender mucho de la persona o del paciente? Claro, va haciéndose de forma secuencial, viene la endoscopía, si ve el gastroenterólogo algún hallazgo de sospecha, va a tomar una muestra, una biopsia, Claro. y de confirmarse un diagnóstico oncológico hay que realizar pruebas de imagen como la tomografía, que nos va a decir hasta dónde se ha extendido al momento del diagnóstico del cáncer y nosotros con equipo multidisciplinario plantear el tratamiento oportuno. Perfecto. La endoscopía, si bien es cierto, hay mucha gente que le tiene un cierto temor. ¿Podría explicar, por favor, en qué consiste ese procedimiento? ¿Cuáles son los protocolos que toman los médicos para ejecutar la endoscopía? Primero la evaluación del paciente, que es un paciente estable, ¿no? Hay pacientes incluso adultos mayores de avanzada edad que tienen que pasar primero por evaluación cardiológica, neumológica, de ser el caso. Claro. En un sitio adecuado se procura con una leve sedación, el paciente no debe sentir dolor, no debe sentir molestia, y es el ingreso de un tubo con una cámara que ve toda la parte superior, ¿no? El esófago, ve la unión del esófago con el estómago en sus 3 porciones y llega hasta la primera o segunda porción del duodeno. Claro. Toda esa visualización se realiza en esta cámara y se toman las medidas adecuadas según los hallazgos. Los tratamientos que tenemos ahora en los centros de salud para tratar la gastritis. Idealmente nosotros debemos enfocar, si ya tenemos un diagnóstico oncológico o el diagnóstico que tengamos, de forma multidisciplinaria, ¿no? No hay que entender que solamente hay fármacos, nosotros también tratamos la parte quirúrgica, pero viene la parte de nutrición, vienen los radiólogos, otras especialidades, los radiooncólogos, y en conjunto hay que decidir al momento del diagnóstico qué solución o qué tratamiento hay que brindarle a nuestro paciente. Ahora, la gente también tiene que tener en cuenta que una enfermedad no tratada o no bien tratada termina siendo perjudicial. ¿Qué tan, en este caso, contraproducente puede ser para la salud de una persona no tratar una gastritis a tiempo o ni siquiera llevar el tratamiento adecuado? Claro, incluso siendo benigna, esto va a progresar, va a seguir dañando la mucosa gástrica, va a haber úlceras, va a haber sangrado, descompensación del paciente, perforación gástrica, en algunos casos muy avanzados. Y si hay un cáncer, el cáncer empieza pequeño y esto va a extenderse al cuerpo, ya va a haber metástasis en el hígado, en el pulmón, en el peritoneo y va a dar un desenlace pues bastante más sombrío en nuestro paciente. ¿Influye mucho la dieta, el tipo de alimentación que tenemos para prevenir el desarrollo de esta enfermedad? En prevención es importante, como he mencionado, los estilos de vida son cruciales. Nosotros debemos evitar los excesos de sal, de grasas, los ultraprocesados, hacer actividad física, ¿no? Tenemos antioxidantes, como se ha mostrado, igual en las frutas y verduras. Todo esto nos va a reducir los riesgos de cualquier célula que pueda mutar a un cáncer, pues se prevenga esto y llevemos una mejor calidad de vida. ¿Recomendaciones finales? Idealmente no acostumbrarse a síntomas persistentes, dejar de lado el temor que uno pueda tener a un diagnóstico oncológico, descartarlo oportunamente y tratarse a tiempo va a ser lo mejor en nuestro pronóstico de salud. Perfecto. Ha sido el doctor Luis Torres, cirujano oncólogo especializado en cáncer gástrico. Tomar apunte de las cosas que nos ha indicado. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en Salud al Día.